Parece que ahí sí o no. Sí, ahí sale grabando. Ya. Entonces, por ejemplo, este es un problema en que estamos en el ambiente marino. Tenemos un monte submarino, un volcán submarino en el fondo del mar. Este es el fondo del mar aquí, ¿ya? Y tenemos la superficie del agua, un volcán submarino, un monte submarino, y este tiene un peso, ¿cierto? Porque una carga sobre la litósfera tiene un peso y que hace que la litósfera se deflecte. En realidad lo que pasa aquí es que se hunde en el centro del volcán, se hunde, pero en los costados, en los flancos que hablamos, en los flancos, las partes adyacentes, se le abomba o se levanta. Entonces, por eso ahí dice abombamiento. Aquí se levanta y acá se levanta en forma simétrica y acá se hunde. Lo que se hunde se le llama MOAT. Ya es un término morfológico, geomorfológico. Y la longitud alfa, alfa es una longitud de onda, ¿ya? Que corresponde a la flexura, producto del peso. Es decir, el peso produce una reacción en la litosfera y esta se deforma, ¿ya? Entonces, vamos a resolver el problema de la siguiente forma. Primero, vamos a suponer una carga, vamos a hacer una carga teórica, vamos a hacer que ese volcán eh, lo vamos a hacer puntual, ¿ya? Una carga lineal. Es decir, vamos a concentrar todo ese peso en una fuerza lineal, que es perpendicular a la pantalla, menos V0, ¿ya? Menos V0 y actúa en X igual 0. Esa es la carga externa o la fuerza externa, una fuerza vertical. Y este es obviamente esto es un modelamiento aproximado, no es para hacerlo más realista, lo que deberíamos hacer aquí es modelar la carga del volcán con su topografía de verdad. Eso lo vamos a hacer después. Lo vamos a hacer así primero para poder mostrar una solución analítica y después cuando resolvamos el problema con una carga real, o sea, con una topografía realista, ahí hay que hacerlo en forma numérica. ¿Ya? Entonces, solamente para entrar en forma introductoria para ver la solución analítica, que es bastante práctico para entender después la forma numérica. Entonces, lo que está ahí es una especie de, es un modelo, es una especie de eh, simplificación en el que se dice que en x igual 0, ponemos x igual 0 en el centro, tenemos una carga lineal menos V0, ¿ya? Pero la carga externa es 0, ¿ya? La carga externa es 0. Recordar que en la viga estaban las fuerzas verticales, estaban las fuerzas horizontales, estaban las cargas externas, ¿ya? Aquí vamos a poner una fuerza vertical menos V0. Entonces aquí P es 0, ahí lo dice. Aquí decimos que Q es 0, ¿cierto? Q es 0 para todo x distinto de 0, excepto en x igual 0 porque aquí está el menos v0. De alguna forma el q de x está relacionado con el menos v0, ¿cierto? Entonces decimos que para todo x distinto de 0 no hay carga y solamente en x igual 0 está el menos v0. Entonces, ¿cuál solución, o sea, cuál ecuación diferencial hay que ocupar? Bueno, si vemos las ecuaciones que vimos en la clase pasada, tenemos estas dos, la 1 y esta para la oceánica y para la continental. Obviamente, como estamos en la parte oceánica, ocupamos la primera ecuación y más encima P es 0, ¿cierto? P es 0 y más encima Q es 0 para todo X distinto de 0. Entonces nos queda esta ecuación, se va a ese término, se va a ese término y nos queda esta ecuación diferencial. Esa, ¿cierto? Se va la ecuación de la segunda derivada y se va porque aquí hicimos que Q es 0 para todo X distinto de 0. Entonces, en el fondo lo que hacemos es resolver esto para cualquier X y después aplicamos una condición de borde para X igual 0.
Así se hace, son técnicas de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Eh, porque en realidad es sumar una constante al final, ¿ya? Entonces resolvemos esta ecuación para x distinto de cero, y aquí tienen que ustedes recordar los métodos de ecuaciones diferenciales. La solución de esta es algo que yo lo derivo 4 veces y me da lo mismo, de modo que satisfaga esta ecuación diferencial homogénea. Y una ecuación que satisface eso son las combinaciones de los exponenciales con los cosenos y los senos. Si ustedes, esta es la solución general de esta ecuación diferencial. Si ustedes toman esta función y la derivan 4 veces, la ponen aquí, la ponen acá, le va a dar que esto es igual a 0. Ahora sí, aquí tiene 4 constantes, C1, C2, C3, 4, que tenemos que encontrar cuáles son sus valores. Otra cosa es que el término alfa que está ahí, lo vimos en la clase pasada, pero aquí lo vimos que es la raíz cuarta de 4D delta rho, o rho m menos rho sub w por g. ¿Ya? Eso es, lo vimos en la clase pasada, se lo puedo mostrar si quieren. Ahí está, ahí está. No, bueno, ahí está. Raíz cuarta de d, o sea, no exactamente lo mismo, pero varía por una constante, es una raíz cuarta de d dividido por rho sub c y g. Aquí aparece, en el caso oceánico, es raíz cuarta de 4 por d por delta rho, esto sigue siendo una i por g. Entonces tiene la misma forma, y ese alfa es el alfa que está acá en el fondo, que es la longitud de onda, y es la longitud de onda de la flexura. Y también se le conoce como parámetro flexura. Y ahí dice, longitud de onda de la flexura. Ese alfa me dice qué tan larga o qué tan larga es la longitud de onda de la flexura. Y depende de D, el contraste de la densidad, y G. Generalmente, bueno, las densidades son medias constantes. La densidad del manto, la densidad del agua es constante, G es constante. Lo que varía ahí es más que nada el D, que es la rigidez flexural, que depende de la constante elástica. Depende del módulo de Young, de la razón de Poisson y del espesor elástico. Si D es grande, entonces alfa va a ser grande, y eso significa que una placa rígida transmite deformación por mayor longitud de onda. En cambio, si D es chico, la deformación es más local, y en el caso extremo D igual 0 es isostasia local. Ya, entonces, tenemos que resolver, bueno, ahí está la solución de esa ecuación, pero tenemos que encontrar las constantes C1, C2, C3 y C4. Mirando este dibujo, ¿qué constante impondrían para los X lejos del volcán? Muy lejos. Que W de X muy lejos sea 0, ¿o no? Más simple, o sea, un poquito más simple que eso. Lejos del volcán, que es lejos de la carga. ¿Ustedes esperarían deformación? No, Por lo tanto, la flexura debiese ser W debiese ser 0, ¿cierto? En otras palabras, si estamos lejos de la carga, ya, aquí hay un detalle. Acá hay como este problema es simétrico, ¿ya? Es simétrico, vamos a resolverlo para x mayor o igual que 0, es decir, de aquí hacia la derecha, ¿ya? Y si lo resolvemos de esa forma, por simetría, o sea, lo multiplicamos por 2 y tenemos la parte, toda la solución final, ¿cierto? Entonces, volviendo al tema, si estoy en x, entonces aquí
aquí. Entonces, dada la simetría, basta con resolver el problema para x mayor o igual que 0. Entonces, lo que decía yo era que x mayor o igual que infinito, o más menos infinito, o sea, si estoy lejos de la carga no va a tener ninguna influencia, entonces W tiende a 0. En ese caso, C1 y C2 son 0. ¿Por qué? Porque si yo miro esta ecuación y estoy lejos, o sea, si x tiende a infinito, esto tiende a 0, ¿cierto? Y esto no tiende a 0, esto diverge, entonces tengo que hacer C1 y C2 0 para que la solución sea 0, para que W sea 0. Entonces impongo que C1 y C2 son 0 en el caso de que x tienda a más menos infinito. Esa es una condición de borde y me queda C3 y C4. Lo que decías tú está bien, pero para x igual 0. Porque en x igual 0, si yo miro el diagrama, tengo un mínimo o un máximo negativo, como quieran verlo. Tengo un máximo negativo y en este caso la derivada es 0, ¿cierto? Entonces, dw a dx es 0. Entonces ahí yo puedo decir efectivamente que la derivada de w a dx en x igual 0 es 0. Entonces, ocupando esta ecuación, esta de acá, derivo con respecto a x y voy a obtener que C3 igual C4. Es decir, me queda esta solución simplemente y me falta encontrar C3. Sí, profe, sí, quise decirlo primero. W de x lejos era igual a 0. Como Sí, W de x como función. Lo siento. ya. Entonces, ahora falta encontrar C3. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si miramos las ecuaciones pasadas, de flexura, que son varias, o sea, esa es la ecuación final, esta es la ecuación diferencial, pero hay más relaciones de flexura. Por ejemplo, eh, bueno, esta ecuación, m de x igual menos d por la segunda derivada de w, pero también está la ecuación eh, que liga esta, que liga la fuerza vertical B de B a de X con menos Q de X. ¿Ya? Ese es por un lado. Y también está esta otra, que liga de M menos P por W igual B por DX. Que es lo mismo que decir esto. La segunda derivada de M a de X segunda es menos Q de X más P segunda derivada de W. Y M a su vez es menos dw de x. Bueno, lo que a mí me interesa ocupar esta ecuación. De B a de x igual menos Q de x. Porque de esa forma yo puedo relacionar la fuerza vertical B0, que es la condición de borde, con el Q en x igual 0. Entonces vuelvo al problema y tengo lo siguiente. Teníamos esta solución, ¿cierto? Entonces, me paro ahora en x igual 0 y digo, ahí está el recuerdo, de m a de x es igual a b más p por dw a de x, y m es menos de la segunda derivada o la curvatura de w, y bueno, aquí yo puedo ligar también, puedo reemplazar esto en la ecuación anterior, y me queda esta ecuación. Entonces, en otras palabras, b es menos de la tercera derivada de w. Entonces, eh, si es así, entonces aquí despejo B e impongo que la tercera derivada de W, estoy ocupando esta ecuación, sea igual a, bueno, aquí sale un menos, ¿cierto? Menos B, pero el mono nos dice que la carga vale menos B0, por eso menos por menos más,
Pero aquí estoy, además de eso, estoy poniendo que es B0 medio. ¿Por qué B0 medio? Porque estoy resolviendo la mitad de la flexura. Estoy resolviendo el problema para x mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, la mitad de la flexura soporta la mitad de la carga, por simetría. Por eso coloco B0, menos B0 medio. Entonces, al reemplazar ahí menos B0 medio, me queda más B0 medio con el menos de acá. Y de esta forma, yo derivo 3 veces W, que lo tengo aquí. Ah, lo tengo aquí, ahí tengo W, derivo 3 veces y puedo despejar finalmente C3, que vale alfa cubo por B0 dividido por 8D. Entonces ahí como dice, notar que la mitad de la placa soporta la mitad de la carga lineal menos B0 medio para X mayor o igual que 0. Ya es el truco por simetría. Entonces ahí finalmente resolví el problema. Ahí tengo C1, C2 calculados, C3 y C4. Y puedo escribir finalmente la solución final así. Entonces esta es la solución del problema. Eh, B0 por alfa cubo dividido por 8D, la exponencial, coseno y seno para X mayor que 0. Bueno, ahí puedo decir que resolví el problema, pero en realidad hay un detalle que es que yo no tengo idea cuánto vale de 0. Ese es el detalle. En la práctica, ustedes cuando ven una flexura o ven una placa deformada, lo ven con datos de batimetría o de topografía, y lo que ven, ustedes ven este mono, y lo que pueden medir en la práctica es esta distancia. O sea, desde el fondo del mar, ustedes saben dónde está el fondo del mar, eso está en la batimetría, y con datos de sísmica ustedes pueden calcular esta forma. Entonces pueden medir esta distancia y en el fondo pueden saber dónde está la flexura máxima negativa, W0. Entonces, ustedes pueden, eso es lo pueden ver con la regla, o sea, lo pueden medir, y ustedes conocen de alguna forma, lo miden, ya, con una regla, con el computador, miden esta cantidad W0, NX igual 0, que es la flexura en NX igual 0. Entonces yo mejor impongo W0, que lo conozco, es observable, B sub 0 no es observable, y de esa forma digo W0 debe valer esto en X igual 0, ¿cierto? Entonces todo este término vale efectivamente W0 y lo escribo así mejor la solución. Y ahí me queda más amigable la expresión. Yo podría aquí despejar B0 en función de D, si es que sirve de algo, ¿ya? Pero tengo esa expresión. Ahora, si yo normalizo esto, o sea, si yo paso dividiendo el W0 para la izquierda, me queda esto adimensional y puedo graficarlo. Y ahí está, W dividido por W0 y va a quedar una forma así. Aquí está con exageración vertical. Me queda adimensional acá. Bueno, en realidad aquí estoy graficando en función de X dividido por alfa, que también queda adimensional. Esto queda adimensional. La máxima flexura va a quedar en W0, por eso queda aquí. W por dividido por W0 es 1. Y si se dan cuenta, aquí esto y aquí es máximo, después sube, se hace 0 aquí, cuando X en un valor, en un punto que vamos a llamarlo X sub 0 dividido por alfa, ¿ya? Y acá hay un máximo de nuevo, un máximo positivo, que lo vamos a llamar X sub B dividido por alfa, porque está normalizado esto. O sea, este es 0 y este, o raíz si quieren llamarlo, y este máximo positivo, define el abombamiento, ¿cierto? Este es el abombamiento. Y este es el MOAT, o la parte hundida y la parte abombada. Entonces, en realidad yo puedo medir todo esto. O sea, si yo veo los datos de sísmica, yo voy a ver esta curva, voy a ver esta distancia, voy a ver esta altura,
y dónde está ubicado el x sub b y dónde está ubicado el x sub 0. Entonces yo puedo decir que la segunda derivada, o sea, la primera derivada de w en x sub b también es 0 porque es un máximo. Entonces, como tengo w, ahí está, derivo con respecto a x, impongo que valga 0 en x sub b, reemplazo aquí con x sub b y despejo x sub b dividido por alfa igual pi. Perdón, me queda esta ecuación. Cuando esto se hace 0, porque esto no es 0, esto no es 0, solamente cuando este argumento del seno vale, no puede ser 0 porque estamos con un x sub b que está muy lejos del 0, de x igual 0. Entonces tiene que ser el siguiente, la siguiente raíz del seno, que eso ocurre cuando x sub b dividido por alfa vale pi, ¿cierto? O sea, cuando esto vale pi, esto vale 0. Y de aquí despejo el x sub b y vale, bueno, pi por alfa. Pi por alfa, el x sub b. Y después este valor x sub b lo reemplazo en el omega máximo, o sea, lo reemplazo aquí con x sub b igual pi por alfa, y me va a dar que eso vale, bueno, eso vale w sub b, que es, digamos, la altura máxima, pero si lo reemplazo en esta ecuación aquí, me va a dar menos w0 por e elevado a menos pi, es decir, menos 0,0482 por w0. Conclusión final, el módulo de W es mucho menor que el módulo de W0. Es decir, esta, se puede ver aquí en el gráfico, esta profundidad es mucho mayor que esta altura. Entonces, ahí digamos, resolvimos el problema. ¿Ya? En realidad esto es, claro, esto es el 4% de esta profundidad. ¿Ya? Entonces me cuesta un poco medir esta abombamiento, pero se puede medir un poco la flexura. Ya, entonces ahí, digamos, resolvimos el problema. ¿Alguna pregunta? Parece que no. Y ahora vamos a ver entonces lo que hablábamos recién, el mismo problema, pero con una carga real, o sea, con una topografía real. Entonces, como dice aquí, este modelo es solo una aproximación, ya que el volcán submarino no representa obviamente una carga lineal, tiene una topografía complicada, y más encima hay tres casos posibles. Un caso sería un monte submarino totalmente sumergido. Aquí tengo el volcán, tendría que medir una batimetría. La batimetría se mide desde z igual 0 hacia abajo, positiva. Tendría que ir a una profundidad de referencia, lejos del volcán, z sub 0. Y, bueno, si yo hago esto, tengo que calcular la altura del Simont, del volcán, que sería la carga. Igual que el problema que resolvimos en la clase pasada, de la montaña, ¿cierto? En el continente. Entonces, la altura, h de x, como se muestra ahí, bueno, está claro que h de x más b de x. H de x se mide desde z igual 0 hacia arriba. Esa es la altura que me da el peso del volcán sobre la litosfera. Está claro que h de x, si lo miro, me paro en este punto, lo miro para allá, h de x más b de x es igual a z sub 0. Ahí está. En otras palabras, z sub 0 menos b de x es h de x, ¿cierto? Por distancia, o sea, esta profundidad menos este pedazo me da h de x. Entonces, la carga externa sería z menos b de x, ¿cierto? Que es h de x por g, por la densidad del volcán. Pero como estamos bajo el agua, por el principio de Arquímedes,
el peso es menor, el peso va a ser la carga, la densidad del volcán menos la densidad del agua. Y ahí tendríamos la carga Q de X. Perfecto, y ahí resolvemos el problema. Ese sería para el caso de un monte submarino. Notar aquí que no, eso sería Z0 menos B de X por G por... Ah, ya. Si estuviéramos en el aire, aquí esto sería 0. Entonces quedaría la misma ecuación que vimos en la clase pasada. Ya, este caso, del caso de un monte submarino, no submarino, submarino. Ese sería un caso. Otro caso sería, como se muestra ahí, el de una isla volcánica. En el caso de una isla volcánica tendríamos algo así. Tendríamos, eh, digamos, una parte que está bajo el agua y una parte que está sobre el agua, que sería la isla. Esta sería una isla oceánica. Entonces aquí es lo mismo. Tendríamos que de aquí hacia acá valdría B0 y de aquí para abajo sería B de X y de aquí para arriba también sería B de X, pero tendría un B de X negativo. Como se muestra aquí, la parte sumergida tiene un B de X positivo, o sea, de aquí para abajo es B de X positivo, y de aquí para arriba B de X es negativo. Entonces, aquí hay que separarlo en dos partes nomás. Hay que resolverlo en forma computacional. Ustedes le dicen al algoritmo, le dicen, si estoy en una parte sumergida, entonces ocupo esta, que es lo mismo que pusimos anteriormente acá, este caso, es decir, para las partes sumergidas, o sea, en este punto, etcétera. Pero si estoy en la parte de la isla, tengo que ocupar todo esto, todo este pedazo está sumergido, entonces ese pedazo sería el contraste de densidad entre el volcán y el agua por G por Z0 menos lo que le falta sumar aquí, menos B de X por G por ρ sub D. Notar que aquí B de X es negativo, por eso es con un menos y me queda todo esto positivo. Entonces ahí tendría la carga para la isla y para la parte sumergida tendría que ocupar esta ecuación. Ya, así se debiese resolver el problema. Y el último caso, bueno, el caso de un volcán, de un monte continental, que es el caso que ya resolvimos en la clase pasada, es simplemente Q de X igual H de X por G por ρ sub B. Más simple. ¿Ya? Entonces, volviendo al problema, entonces, bueno, este ya lo resolvimos, pero con una carga periódica. Vamos a resolver, en realidad todos estos problemas, el 1, 2 y 3 son todos iguales, ¿ya? O sea, la solución es parecida, y lo que cambia nomás son el Q de X, pero la misma ecuación. Entonces vamos a resolver el problema 1, el caso 1, ¿ya? Con una carga Q de X que sería Z0 menos B de X por G por ρ sub B menos ρ sub doble B. Esta, en este caso, vamos entonces a notar que, bueno, hay que ocupar la ecuación de la litósfera oceánica, pero aquí cuando yo cargo, acá hay un detalle, cuando yo cargo acá, este relleno que hay aquí, generalmente se hace es con un relleno, no se rellena con agua, se rellena con material volcanoclástico o piroclástico, ¿cierto? Fue un volcán, aquí hubo erupciones, hubo material piroclástico que rellenó aquí, rellenó los flancos del volcán, entonces en realidad esto es como material sedimentario o piroclástico volcánico. Entonces, en la ecuación simplemente es la misma de siempre, pero se le coloca aquí, ahí está, se le coloca aquí ρ sub B, ahí está, ρ sub M menos ρ sub C, ¿ya? O ρ sub, hay gente que le pone ρ sub R de relleno, ¿ya? Pero es más parecido, ese relleno es como parecido a la corteza, ¿ya? Si quieren le ponen delta rho y se acabó el problema, ¿ya? Pero es un detalle, el relleno que se le coloca. Entonces, como dice aquí,
Notar que en este problema solo las rocas corticales son las rocas corticales o relleno las que rellenan la cavidad dejada por la flexura y no el agua. Así que la ecuación a resolver es esta de aquí. Aquí pusimos al tiro el Q de X. Ya, este es el Q de X. Y esta es la ecuación a resolver. En esa ecuación no se puede resolver en forma analítica. ¿Por qué? Porque el B de X es cualquier cosa. ¿Cómo se resolvería entonces? Transformada de Fourier. Aló se escucha, ¿cierto? Sí, sí se escucha. Ya. Bueno, aquí no se puede resolver de otra forma que no sea con un método numérico. Y generalmente se ocupa la transforma de Fourier porque tiene unas propiedades que son las siguientes. Por ejemplo, tengo una función f de x, la transforma de Fourier se define como la integral de menos infinito a infinito de f de x por la exponencial menos ik por x, en donde la exponencial son ahí está, son las combinaciones de cosenos con seno en el campo complejo, y el k son, ahí está, la frecuencia espacial k 2pi dividido por lambda. Aquí estamos resolviendo topografía o cargas, batimetría. En el caso de serie de tiempo, ustedes resolverían ahí, sería I omega t, ¿cierto? Sería una, una especie de frecuencia angular, ¿cierto? Frecuencia temporal. Aquí es frecuencia espacial, por eso ocupamos el K. Esta es la transformada de Fourier, y la transformada inversa es lo mismo, pero se cambia ese menos por un más. Se toma la transformada de Fourier y se divide por 1 o 2pi. Y de esta forma se recupera la función original f de x, ¿cierto? Es la transformada de Fourier que ustedes vieron, no sé cómo se llama el curso, el del plan común. ¿Cómo se llama? CAA, Cálculo avanzado. sí, Eso creo es que el cuarto semestre, ¿cierto? sí. Claro, y me imagino que los que pudieron tomar el curso de métodos matemáticos para la geociencia también se vio esto. Y bueno, ya, esos son transformadas de Fourier. ¿Y cuál es la propiedad que nos sirve mucho? Es que la derivada enésima, o sea, si yo tengo una derivada enésima de una función, esto tiene la propiedad de que esto es igual a i por k elevado a n por la transformada de f. O sea, es como elevar el i por k a la n y es la misma transformada de Fourier normal de f. ¿Ya? Ahí está la transformada de función f. Entonces, esto me sirve a mí para resolver este problema, porque si hago esto, voy a poder despejar la transformada de w. ¿Ya? Por ejemplo, esta es mi ecuación diferencial, aplico la transformada de Fourier y me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar en la parte izquierda, me va a quedar la transformada de w por la constante por i por k elevado a 4, en este caso porque está derivado 4 veces, por la constante, sale de la constante, más la transformada de Fourier de w por k. Y aquí me va a quedar z0 menos la transformada de Fourier de v, que es la batimetría, por una constante. Finalmente, yo puedo aquí despejar w de x, factorizo, d por k elevado a 4, más el contraste de densidad por g, igual a esto. Paso dividiendo esto a la derecha, multiplico por ambos lados por o sea, claro, multiplico por 1,
que es rho sub m menos rho sub c por g, dividido por rho sub m menos rho sub c por g, y me queda al lado derecho esta expresión. O sea, si yo multiplico esto aquí, me va a quedar esta expresión. Y lo bueno de todo esto es que esto, esto, digamos, es como una especie de constante, ¿ya? O sea, en realidad no es constante porque depende de b de k, pero me queda esta expresión que aquí hay una especie de contraste de densidad y aquí hay una función que vamos a llamar phi sub e de k, que depende de la frecuencia espacial k, y esto se conoce como filtro, ¿ya? ¿Por qué es un filtro? Porque lo que hace es toma una señal, en este caso sería esta la señal, y la multiplico por el filtro, y los filtros que hacen, los filtros hacen que ésta se atenúe, o se amplifique, ¿cierto? Dependiendo de el tipo de filtro. Si es pasa bajo o es pasa alto, ¿cierto? Pasa a la alta frecuencia o a la baja frecuencia. Entonces, en este caso, este es un filtro que eh, va a atenuar la señal para los siguientes casos. Bueno, ahí está la función de nuevo, ¿cierto? Y podemos ver los siguientes casos. Si D tiende a 0, aquí, este filtro, phi sub de x, tiende a 1. Entonces, en ese caso, al multiplicar esto por 1, deja pasar todo. No filtró nada, ¿cierto? Porque esto es igual a 1. Pero además, cuando D tiende a 0, es isostasia. Eso lo vimos en la clase pasada. Cuando la rigidez flexural es 0, o tiende a 0, o es muy pequeña, eso es isostasia, es decir, no tiene ninguna rigidez flexural, no tiene nada de elasticidad. Y como no tiene nada de elasticidad, permite que se deforme totalmente de forma isostática, que es la deformación máxima, la isostasia. ¿Ya? Entonces, de esa forma, no filtra nada y permite que se deforme de forma 100% isostática. Ese es un caso extremo. El otro caso extremo es cuando D tiende a infinito. Cuando D tiende a infinito, esto tiende a infinito, pero como está dividido por menos 1, hace que toda esta cuestión tienda a 0, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, como todo esto tiende a 0, significa que la flexura no hay flexura. Y eso es totalmente lógico porque eh, si la placa es infinitamente rígida, no se deforma nada. Es decir, no hay flexura. ¿Ya? Entonces, ese caso es un caso extremo también, y ese se llama filtró todo. Entonces, el caso 1 isostasia no filtró nada, y en este caso filtró todo. O sea, no dejó que se atenuara nada. ¿Ya? Ahora, para los casos que están entre medio, o sea, para un D mayor que 0 y menor y finito, va a tener una deformación elástica que puede ser, digamos, puede tener una deformación que es mayor que 0 y es menor que la isostática. ¿Ya? Tiene longitud de onda larga, etcétera. Esa, lo mejor, lo mejor es dibujarlo. ¿Ya? Lo voy a dibujar. Mm, Entonces, tenemos, por ejemplo,
sé por qué está tan delgado el... Se ve el dibujo, ¿no? Sí, sí Sí. se ve. Entonces tengo aquí, por ejemplo, una carga, un Simont, y en el caso de D infinito no pasa nada, no se deforma nada, se queda así, ¿ya? Esto sería un D infinito. En el caso de un D 0, bueno, ahí se deforma en forma isostática, que era, ¿cierto?, una amplificación que depende de la intensidad, que es mayor que 1, obviamente, es como 3 veces más o menos, 3 a 4 veces, y se forma totalmente isostático de formación local. Esto sería el caso extremo, sin rigidez flexural, isostasia. El otro caso son D normales, o sea, D finitos, pero mayor que 0. Entonces, por ejemplo, un D grande, pero finito, sería algo así como una deformación, poca deformación porque D es grande, pero larga, porque el alfa es grande. Si D es, bueno, y esto se replica acá, ¿ya? Ahí. Si D es más chico que este D, entonces se empieza a formar aquí como una especie así de mayor amplitud, pero más local, la longitud de onda empieza a decrecer. Si lo hago más chico todavía el D, empieza a hacer esto, ¿ya? Y si lo sigo haciendo chico, empieza a hacer esto. Hasta llegar al extremo, cuando es D igual 0 y es totalmente isostático y es así, ¿ya? Eso sería esto sería con D finito y con D igual D infinito y D igual 0. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Yo no entiendo un poco lo del filtro, como que no entendí cómo funcionaba eso. Ya, voy a volver al apunte. Ya. ¿Se ve el apunte, cierto? Sí, sí se ve. La solución final era esa, en el espacio de frecuencia, W de X igual a todo esto por el filtro. Entonces, esto es una multiplicación. Si esto es 1, en el caso extremo, tengo isostasia. Y esto que está acá es justamente la isostasia. ¿Por qué? Porque esto es Z0 menos B de X, que es el caso de isostasia, que con los contrastes de densidad, ρ sub B menos ρ sub W, esto es mayor que lo de abajo, entonces esto es mayor que 1. Entonces esto se amplifica. ¿Ya? Se amplifica. Amplifica la topografía. Esto es Z0 menos B de X como el H de X, ¿cierto? Es la topografía. Entonces, si esto tiende a 0, o sea, si esto es 1, la multiplicación me da esto mismo, o sea, no filtró nada, se mantiene igual. Pero si esto es, por ejemplo, si D es grande, pero no infinito, si es grande, como está esto dividido por menos 1, o estamos, el exponente es menos 1, esto, si D es grande, esto se empieza a ser un número que está entre 0 y 1. ¿Ya? Pero en realidad varía con la frecuencia. O sea, es una curva que oscila entre 0 y 1. Entonces, al multiplicar una curva que oscila entre 0 y 1 por esto, se empieza a filtrar. O, si se quiere,
una palabra más clara, se empieza a atenuar, ¿ya? Por eso la flexura se empieza a hacer más, eh, en vez de sustancia local, brutal, empieza a ser algo más moderado, la flexura. Empieza a ser una flexura más, eh, con cierta deformación, pero no con exageración, no con deformación isostática, no con exageración, no con deformación total isostática. Es decir, de estos casos, los casos que estaba mostrando recién, Ah, ya entendí. Muchas gracias. los casos, esos casos, ¿cierto? Esos casos. Entonces, este caso de igual cero, este caso de infinito, aquí no se deformó nada. Aquí filtró todo. Filtró el 100%. Aquí filtró el cero y aquí filtró algo entre cero y uno, pero, o entre cero y 100%, pero no es un número constante, sino que depende de la frecuencia angular, perdón, de la frecuencia espacial. Por eso es una curva. ¿Ya? Entonces, ahí así opera el filtro, en este caso. Y ahí, digamos, resolvimos el problema. Lo complejo de, de estos problemas es la programación y escribir bien la cuestión de la pasar del espacio de longitud a un espacio de frecuencia espacial, es decir, en el dominio de Fourier, si quieren llamar así, hacerlo bien la parte de definir los números complejos y eso. Hay una función en MATLAB que se llama FFT, Fast Fourier Transform, que hace que transforma en forma óptima una señal en el número de frecuencia y hay que trabajarlo en el número de frecuencia, o sea, en la frecuencia espacial. Ya, eso es la parte compleja, pero se puede resolver y ahí se obtiene, digamos, esta solución. Después, lo que habría que hacer para ver la solución final, habría que aplicar la función antitransformada, porque esta es la transformada, pero yo quiero ver la función W en la dimensión espacial. Entonces aplico la antitransformada y vuelvo a la solución final. Y ahí, digamos, resolví el problema. ¿Ya? Eso sería lo complicado del problema. La parte un poco de implementación computacional. A ver, hay otro problema. Ya este es el problema que voy a ver mañana. Lo voy a introducir, que también va a ser el problema de la tarea. ¿Ya? Así que lo voy a introducir y mañana lo termino. O sea, mañana lo resuelvo. Y el siguiente. Tenemos aquí, este es el problema del outer rise, o abombamiento de la placa oceánica antes de subductar. Tenemos aquí el fondo, la superficie del mar, la litósfera, subducta, y aquí tenemos una placa cabalgante, la placa continental, y esta se flecta aquí antes de subductar. Se flecta por la siguiente razón. Aquí tenemos la astenosfera, entonces aquí hay digamos, aquí esto está en equilibrio, ¿cierto? La fuerza de empuje mantiene la litósfera flotando sobre la litósfera, o sea, la litósfera flota sobre la astenosfera, es como un barco, ¿cierto? Que flota sobre el mar. Lo mismo, la litósfera flota sobre la astenosfera, a pesar que la litósfera es más pesada, pero tiene una fuerza de flotabilidad, por eso flota, y subducta cuando encuentra el continente o la placa cabalgante, que también puede ser oceánica, en un arco de isla, por ejemplo. Cuando subducta, subduce, eh, digamos, está dibujado acá como más oscuro,
Y lo que pasa es que esto sigue subductando, ¿cierto? Subduciendo, subduciendo. Y aquí, mientras más lejos, o en este caso, mientras más a la derecha esté la placa, es más vieja. O sea, este punto que está aquí es más viejo que el de acá. Por acá, lejos estará el problema del el centro de expansión donde se formó la litósfera, ¿cierto? Esto nació en alguna parte de la litósfera, se formó y se empezó a alejar y empezó a envejecerse, envejecerse, envejecerse. Ahora, cuando se empieza a subductar acá, esto que está acá es más viejo que lo que está acá. Y como es más viejo, es más frío y es más denso. Y mientras más pedazos de litósfera esté subductada, significa que tiene mayor peso subductado, porque es más densa. Y eso se produce una fuerza tectónica que se llama slab pull, ¿ya? Que es como una especie de ancla que hunde la litósfera por el peso, por gravedad. ¿Ya? Entonces esta subducta no subducta en forma vertical, ¿ya? ¿Por qué? Porque la astenósfera tiene también su fuerza de empuje y acá hay un flujo de astenosférico que también produce una especie de presión de fluido hidrodinámica, por eso esto no subduce con ángulo vertical 90 grados, ¿ya? Generalmente esto subduce con un ángulo, depende. Puede subducir con un bajo ángulo en la zona de flat slab, como el centro de Chile, como en el norte de Chile o el sur de Chile, 30 grados, o 45 grados o 60 grados en el caso de Marianas, Tonga, en la placa Pacífico, en el Pacífico Occidental, donde la placa es mucho más vieja, entonces más pesada y subduce con 60 grados, 40 grados, 50 grados, pero nunca llega a 90 grados, ¿ya? Pero subduce y el peso de la placa ya subducida produce un torque, porque por el lado que no ha subducido tiene la presión de empuje acá, y esto se subduce con un peso por el slack pull y produce un torque y se abomba. Ese es el resultado final, se abomba. Y se abomba justo antes de llegar a la fosa, lo que llamamos outer race. Una parte se levanta, se abomba, y otra parte se hunde, y es lo que llamamos esta parte. Toda esta parte se le llama fosa. El punto que está en la flecha se le llama el eje de la fosa. El eje de la fosa. A veces el eje de la fosa se rellena con sedimento, forma un prisma de acreción, y bueno, en teoría ese sedimento que se rellena aquí sería una carga extra para la litósfera, ¿ya? Si es que existe. Si es que no existe, no se considera nomás. ¿Ya? Entonces, este es el problema que tenemos que, al final este abombamiento es una flexura, con condiciones de borde, producida por el slack pull, por la presión hidrostática, y si lo vemos esto, lo tomamos y lo giramos hacia la izquierda, lo hacemos un flip, lo, lo vemos de lado, lo damos vuelta, tendríamos que la fosa está acá, x igual 0, ahí tendríamos la flexura máxima antes de subductar, justo en la fosa. Esto después se bomba aquí, tiene un máximo en W sub B. En alguna parte va a ser la flexura 0. En un punto X sub B va a ser la máxima altura, doble sub B. Y todo esto tiene su flexura W sub X, que si me alejo, me alejo, me alejo de la fosa, como se muestra aquí, va a tender a 0 porque el torque es más importante cerca de la fosa y lejos de la fosa no hay deformación. Entonces lo que hay que calcular es esta curva, esta flexura W sub X, y hay que resolver la ecuación de flexura para el caso oceánico. ¿Ya? Eso es lo que vamos a resolver mañana, y de aquí saldría una pregunta para la tarea control 1. ¿Alguna pregunta de este problema?
Creo que hasta el momento no. Ya. Entonces, esta es la ecuación que hay que resolver mañana, que ya la resolvimos. Excepto, bueno, aquí tenemos una carga de sedimento, que es la primera agresión, pero lo vamos a despreciar porque, bueno, la razón es que el 50% de los márgenes son acrecionarios en el mundo y el 50% erosivo. Si son erosivos, significa que no hay sedimento, esto se desprecia. ¿Ya? Y si hay sedimento, hay que resolverlo en forma numérica. Si no hay sedimento, si no hay primera agresión, se puede resolver en forma analítica. Y como lo vamos a resolver en forma analítica para entender la problemática, vamos a despreciar este término. Entonces nos queda S con S. Esta ecuación diferencial ya la resolvimos hoy día. Lo que va a cambiar, obviamente, va a ser las condiciones de borde. C1, C2, C3 y C4 van a ser distintas, obviamente, al problema que vimos hoy día, que era un monte submarino, lejos de la fosa. Entonces hay que poner las condiciones de borde bien y ver la solución final. ¿Ya? Entonces, este problema lo terminamos mañana. Y bueno, si no hay preguntas, hasta mañana. Profe, ¿Sí? o sea, me acaba de surgir una pregunta. Aquí el P, las fuerzas horizontales también serían cero, a pesar de que esté como la otra placa. Ah, sí, no son cero. El P no es cero. Bueno, ahí dice. El P no es cero, pero se puede demostrar que es muy pequeño. ¿Ya? Se puede demostrar que es muy pequeño el P. Claro, aquí faltaría el término P por la segunda derivada de W, ¿cierto? Y si eso se puede resolver, ¿ya? De hecho, yo voy a subir un paper en que está resuelto. Y si uno después a ese P le empieza a poner valores de la litósfera oceánica, se da cuenta que llega a soluciones o sea, llega a valores irrealistas. O en otras palabras, que el P tiene un efecto muy pequeño sobre W. ¿Ya? O sea, tengo que poner valores irrealistas, ridículamente irrealistas, para que tenga un efecto considerable sobre W. ¿Ya? Y si pongo valores realistas, su efecto es menos del 5%. Conclusión, P tiene poco efecto sobre W, por lo tanto lo puedo despreciar. ¿Ya? Entonces, si yo pongo ahí el P con la segunda derivada W, lo puedo resolver, pero al final tiene poco efecto. Y lo único que hace es complicarme. Se puede hacer, ¿ah? Pero va a quedar mucho más largo la ecuación, la solución y se va a complicar el problema. Y no vale la pena porque el efecto de P sobre la flexura es ínfimo, es muy poco. ¿Ya? Pero bueno, esa es la razón. Lo puedo explicar mañana con detalle. Y voy a subir un paper hecho en el DGF, ¿ya? Que muestra la solución con P y muestra claramente cómo P no aporta nada. O sea, aporta poco a la flexura. ¿Ya? Lo más importante va a ser el slat pull y la fuerza aerostática. Ya, pues, entonces mañana seguimos y terminamos este problema y ahí terminaríamos el capítulo de flexura. ¿Ya? Ya, pues, hasta mañana. Chao, profe. Chao, Gracias. profe, gracias. Gracias, Chao, profe. profe. Chao. Chao. Chao, profe, gracias.